Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues nuevamente aquí estoy con el tema que comenzamos de la obediencia. Obedece. Y hablamos en las semanas anteriores que la obediencia es mejor que la fe, que la obediencia es mejor que los sacrificios, que la obediencia muestra la medida de nuestro amor por Dios. Número 4, que experimentamos el amor de Dios por nosotros a través de la obediencia. Y hoy vamos a ver dos más muy interesantes, porque fíjate que también lo contrario es verdad. La desobediencia abre puertas a la influencia demoníaca. Ah, ¿cómo es eso? Pues fíjate, ahí mismo, ni nos tenemos que salir del contexto. En el mismo Primera de Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Cuando tú haces lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, la rebeldía, ¿qué es? Cuando tú haces lo que tú quieres. Lo contrario, ¿qué es? Obediencia. Entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que seas rey. Entonces, está hablándole a Saúl. Y fíjense una cosa muy interesante. La frase donde dice, porque como pecado de adivinación, esa frase no estaba en el texto original eh, sino que fue agregado por los traductores. El texto debería decir, porque la rebelión es brujería. O sea, como que lo suavizaron y decían, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y entonces no debe ser así, debe decir, porque es la rebelión es brujería, no como pecado de adivinación, sino porque es brujería la rebelión. Wow, eso está terrible. La práctica de la brujería abre una puerta directamente al reino demoníaco. En la brujería, fíjate, a los participantes se les enseña que entre más se rebelen a Dios, más poderes demoníacos van a tener. Samuel advirtió a Saúl que su rebelión fue la apertura a un espíritu demoníaco controlador en su vida. En las escrituras tú puedes ver que no mucho después de este acontecimiento, un espíritu malvado y atormentador vino sobre la vida y lo turbó. Tenía acceso legal. El enemigo podía entrar y salir en su vida porque él había sido desobediente. Entonces, la desobediencia es una puerta a los demonios o una puerta a la influencia demoníaca. Saúl se convirtió en un hombre muy diferente a partir de ese punto en adelante. Fíjate, comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Tú lo puedes ver en 1 Samuel 15, 17. Samuel le dijo, aunque una vez fuiste pequeño ante tus ojos, ¿no te convertiste en el jefe de las tribus de Israel? Jehová te ungió por rey sobre Israel. O sea, fíjate, él era un hombre modesto, él era un hombre que estaba sujeto a sus padres, no buscaba el liderazgo, él obedeció a sus papás, al profeta y a Dios. Y si tú le hubieras dicho que en sus primeros años él iba a matar a 85 sacerdotes de Dios, inocentes, y a sus esposas y a sus hijos, tú no lo hubieras creído. Pero ¿qué creen? Eso hizo Saúl. Hizo cosas grotescas, aunque comenzó bien. Pero la triste verdad es que sí lo hizo. Y esto viene en 1 Samuel 22, o sea, unos cuantos capítulos después. El espíritu maligno lo manipuló a una vida de celos, de ira, de odio, de lucha, de asesinato y de engaño. Lo controló a través de su desobediencia impenitente. Entonces lo que pasa es que la desobediencia te ciega, te ciega. Tú piensas que estás bien, pero estás desobedeciendo. Saúl sospechó de David, siendo este el más fiel. O sea, él empezó a querer pensar que Saúl lo quería matar y le lanzaba lanzas, o sea, válgame la redundancia, le aventaba lanzas y lo clavaba en la pared porque él decía, no, tú me quieres quitar el reino, pero es que él estaba cegado.
Entonces puede una persona inclusive abandonar su fe cuando está desobedeciendo. Yo conozco gente que habían sido muy entregadas en el servicio de Dios, pero quisieron obstinadamente hacer lo que quisieron, o sea, algo que les complacía sus necesidades primarias o necesidades profundas, aunque fuera con una persona equivocada, aunque fuera la persona ella casada y tener una relación con otra persona. Y sabes una cosa, completamente se ciega, completamente se llena de enojo, de ira, de rabia contra Dios. Y la persona, y esto viene siendo progresivo, empiezan a entrar de mal en peor, de mal en peor, es progresivo, la persona se niega a obedecer, ya no puedes percibir las impresiones de Dios sobre tu pecado, no te das cuenta, se abre la influencia del enemigo, te ciega, no permites que tú veas la realidad del terreno en el que estás pisando. Se hacen cosas inimaginables y finalmente se abandona la fe, abandona la gente la fe. Y en el punto más bajo de Saúl, ¿qué creen que hizo? Consultó a una bruja, a una divina, porque como Samuel ya se había muerto y sabía que no tenía acceso a Dios, pues él dijo, a ver, dime qué va a pasar. Entonces en 1 Timoteo 4 dice, el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunas personas abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de mentirosos hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Así es como puedes explicar el siguiente pasaje. En Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día y yo les diré, no los conocí. O sea, muchos me dirán, Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. Señor, yo hice milagros en tu nombre. Pero si no obedeciste, entonces el Señor te dice, pues yo no te conozco. Estas personas seguramente que comenzaron bien, pero al olvidarse de quiénes eran ellos y quién era Dios en su vida, empezaron a ceder a la tentación y a la presión y en el camino se volvieron desobedientes. ¿Ok? Entonces, wow, eso está tremendo, eso está tremendo. Y bueno, por último, ¿qué crees? Que también la obediencia prueba a un líder. O sea, la obediencia prueba a un líder. O sea, o Dios, mejor, vamos a borrar todo eso. Y ya, por último, la número 6, Dios prueba la obediencia del líder. O sea, Dios utiliza también las situaciones para ver cómo reaccionas, ¿no? Según la estimación de Dios, es fundamental que un líder aprenda obediencia. Por lo tanto, él prueba la obediencia al comienzo del desarrollo de un líder y repetidamente a lo largo de su vida. Una de las pruebas de obediencia clásicas se encuentran en las escrituras con Abraham, que lo comentamos la semana pasada. Comenzó con el llamado de Dios para que Abraham lo siguiera, cuando le dijo, sal fuera, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia y vete a un lugar desconocido, donde yo te haré padre de muchas naciones. En el Génesis 12, fíjate que nomás Génesis, desde el principio, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu pariente, la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces él tenía que dejar su país, tenía que dejar su gente, tenía que dejar la casa de su padre. Abraham hizo eso, pues no precisamente, porque sí dejó su país y su gente, pero ¿qué crees que pasó con la casa de su padre? Regrésate 2 versículos y verás lo que pasó. Génesis 11:31. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. O sea, no los dejó, se vinieron con él, ¿verdad? Claro que se quedaron en un punto intermedio y Abraham siguió su camino. En Génesis 22:2 dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, o sea, después de muchos años, que por fin tuvo un bebé, Saraí, a los 90 años, le dice, como les dije la semana pasada, dame tu hijo. Dice, el que tanto amas. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces, como te digo, Dios no quería la muerte de Isaac, quería ver la obediencia de Abraham.
¿ok? Esta vez Abraham sí pasó la prueba. Dios estaría antes que la familia, inclusive antes que su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Entonces seguro que Teraj insistió en irse con él y se dirigieron a Canaán. Solo que al llegar a Harán, donde se detuvieron, ahí se establecieron y el padre de Abraham, Teraj, murió ahí, entonces Abraham continuó. O sea, como que honró a su papá y luego continuó. Y se fue solo, pues no, se llevó a Lot, su sobrino. Y ahí luego más adelante vas a ver una historia que pasó por causa de Lot. Entonces Abraham ahí antepuso a un familiar antes que dice, sal de tu tierra y tu parentela. O sea, se llevó a un sobrino por ahí. Entonces Dios le había dicho claramente que no lo hiciera y había una razón muy poderosa. Lot iba a ser un estorbo en su vida. Tú lo puedes ver en la historia. Entonces, Dios exige estándares de obediencia en el líder, porque Él quiere confiar en ese líder. Acuérdate que Dios resuelve los problemas del mundo por medio del líder. Dios exige estándares de obediencia en el líder. Acuérdate que Dios resuelve los problemas en el mundo a través de un líder, pero si un líder no va a estar obedeciendo las instrucciones, pues Dios lo primero lo prueba. O sea, número uno, para que el reino pueda avanzar como Dios manda, no que a la hora de la hora se raja, deja ahí los rayones y todo lo que avanzó se pierde. O sea, la verdad que Dios sí prueba a los líderes. Ok, por ejemplo, los caminos y los pensamientos de Dios son más grandes de lo que te puedes imaginar. Eso viene en Isaías 55, del 8 al 11. Ningún humano tiene las percepciones humanas, la comprensión a gran escala, ni la previsión necesaria para hacer esto. Pensar lo contrario es una locura, pero los caminos de Dios son infinitamente superiores. No te lo puedes imaginar. Entonces, como Dios sabe qué responsabilidad o qué gloria vas a tener que cargar, Él te prueba con obediencia. Yo creo que así como los árboles son probados en los invierno, cada tormenta, se hacen más fuertes para cargar más toneladas, si no se caerían en la siguiente temporada. Y número dos, para que los seguidores aprendan del modelaje del líder obediente. La gente que te va siguiendo va viendo cómo tú actúas en medio de una tormenta, si tú eres obediente o no, si tú te rajas o no. Por ejemplo, Moisés golpeando la roca, Dios le dijo, golpea la roca porque te voy a dar agua. Entonces, ante todos los miles de los israelitas, Moisés estaba tan frustrado que golpeó y golpeó y golpeó 3 veces la roca. Y Dios le dijo, yo te dije delante de todos que golpearas una sola vez. Tú golpeaste 3 y eso fue una prueba de desobediencia y lo hiciste delante de todo el mundo. Entonces, no entrarás como consecuencia a la tierra de promesa. Ay, si el líder puede salirse con la suya desobedeciendo, entonces los seguidores también van a desobedecer. Por eso es muy importante. Si tú quieres ser líder, es algo bueno, pero tienes que pasar por las pruebas de obediencia. Es importante que se ha forjado tu carácter para que tú puedas con la responsabilidad. Obediencia se aprende primero y después se enseña. Tú no le puedes exigir a nadie que obedezca si tú no obedeces. Oh my God. La obediencia es el paso clave que determina si Dios te mueve hacia adelante. Si tú obedeces, pasas la prueba al siguiente estación, a la siguiente ronda. Por otro lado, no te moverá de posición en la que tú querías subir si no pasas la prueba de la obediencia. Como dice Homero, cuando él se equivoca en algo, me dice, mire, ¿ya qué crees? No pasé la prueba. Yo sentí como que Dios me dijo esto y no lo hice y voy a tener que repetir la prueba. Y yo también he repetido pruebas cuando no paso la prueba, que yo sé que Dios me está diciendo algo y no, luego de repente digo, es que como que no lo oí claro. No, no obedeciste. Él simplemente levantará a alguien más en tu lugar si tú continúas en desobediencia. Sabemos que David fue levantado para reemplazar a Saúl precisamente porque por la intransigencia de Saúl. Finalmente, si Dios detecta en ti un corazón humilde y dócil, te va a guiar a través de un proceso donde te podrá moldear, como por ejemplo con David, con José, y no te imaginas todo lo que Dios tiene planeada para tu vida. Pero Dios no puede confiar en ti hasta que tú confíes en Él. Si Él te pide que hagas algo, hazlo porque estás demostrando tu confianza en Él. Así que esto es lo que yo quería decirte acerca de la obediencia. Se me hace sumamente importante y ojalá que lo guardes en tu corazón y te
te suene una campanita cuando estás justamente en medio de la prueba. Te quiero mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. Bye.